Les voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar. Ya, recordando un poco cómo es el método de desarrollo por cofactores, vamos a revisar este ejercicio. ¿Ya? Habiendo hallado los menores, recordemos, aquí tenemos un ejemplo donde se determinaron los menores. Vimos que hay una fórmula para determinar los cofactores, ¿verdad? Que está dado a partir de -1 elevado a la i más j por el menor correspondiente. Una vez habiendo hallado todos los menores de la matriz, podemos aplicar el método de desarrollo por cofactores. ¿En qué consiste este? Para hallar el valor del determinante, debemos efectuar una sumatoria de los productos de los elementos de una fila o bien una columna y multiplicarlos por su respectivo cofactor. Para esto, vamos a decir que es necesario elegir una fila o una columna para efectuar dicho desarrollo. ¿Ya? Nosotros seleccionamos la fila o la columna. Lo más conveniente es seleccionar la fila o columna que posea la mayor cantidad de ceros. Si seleccionamos esa fila o columna con la mayor cantidad de ceros, ahí J será 0 y no necesitaríamos determinar su cofactor. Entonces eso va a facilitarnos el proceso de hallar el valor del determinante. Aquí vemos en un ejemplo que aplicando el método de desarrollo por cofactores, eligiendo la primera fila, aquí tenemos a los componentes de la primera fila, tendríamos al A11, A12, A13. Ponemos a esos componentes en una sumatoria multiplicándolos por sus cofactores correspondientes. Si estoy trabajando con la fila 1, tendré al elemento A11 por su cofactor, que sería el C11. El siguiente componente es el A12, puesto que está en la fila 1 y columna 2. Lo multiplicaré por su cofactor, que sería el cofactor 12. Lo mismo pasa con el último componente de la fila 1, A13, por su cofactor C13. Y aquí vimos que salió 69. Veamos a ver qué pasa si es que lo desarrolláramos por una columna, cualquiera que fuese esta. ¿Ya? ¿Qué columna quisieran elegir? Debemos elegir una fila o una columna. De modo alternativo vamos a hacer también con una columna. ¿Ya? Aquí para ganar espacio voy a copiar estos valores para poder borrarlos. Aquí teníamos 3, 5, 2, que son los componentes de la primera fila, por sus cofactores, ¿no? El cofactor 1, 1 está aquí, es 2. 2. El cofactor, ¿qué cofactor es este? 1, 2, es -19. Entonces 5 va multiplicado por -19. Y el cofactor, el último es el 1, 3. 1, 3 es 10. Entonces, aquí lo multiplicamos por eso, por 10. Una sumatoria, lo cual nos resulta en un 69 negativo. Voy a borrar esto, puesto que era lo mismo, para desarrollar ahora por una columna, ¿ya? Solo por mostrar que puede elegirse ya sea una fila o una columna.
Elegiremos una columna. ¿Qué columna quieren? Cualquiera. ¿Qué columna eligen, chicos? Hay 3 columnas. Cualquiera, la que gusten, díganme, por favor. La segunda. ¿Ya? Elegimos la columna 2, entonces. Lo vamos a pintar con color amarillo, ¿ya? La columna 2 es esta. Voy a ubicar qué componentes tiene según la posición en la que está. El primer componente, que es el 5, está en la fila 1, columna 2. El siguiente componente está en la fila 2, columna 2. El siguiente está en la fila 3, columna 2. Entonces, para hallar el valor de este determinante, yo tendré que efectuar la sumatoria de los componentes A y J por C y J cuando J varíe desde 1 hasta N. ¿Por qué estoy trabajando con J? Porque elegí una columna y sabemos que I denota la posición de la fila y J denota la posición de la columna. Total, escribir la ecuación no es lo importante es aplicarlo de forma correcta. Ya, entonces voy a poner a los componentes de mi columna elegida, que es la columna 2. Son el A, ¿por qué A? Porque mi matriz se llama A. A1, 2, los que pinté con amarillo. También tengo al A2, 2. Y finalmente, ¿qué componente tengo? En la columna 2. El A. 2, 3. 3, 2. ¿No? ¿Verdad? A3, 2, ¿está bien? Estamos con A3, 2 entonces. A estos los multiplicamos por sus cofactores correspondientes. Al A1, 2 lo multiplicaré por el cofactor 1, 2. Al A2, 2 lo multiplicaré por el cofactor 2, 2. Al A3, 2 lo multiplicaré por el cofactor 3, 2. ¿No? Ahora debo ubicar a esos elementos. ¿Cuál es el A1, 2? Es el 5. ¿Cuál es el A2, 2? El 2. ¿Cuál es el A3, 2? También el 2. También es un número 2, ¿no? Entonces voy a anotar esos valores con negro. 5, 2 y 2. Tengo que efectuar una sumatoria, pero antes debo multiplicar por sus cofactores. ¿Cuál es el cofactor 1, 2? Cofactor 1, 2, aquí lo tengo, es 19 negativo. Entonces aquí voy a multiplicar por 19 negativo. El cofactor 2, 2. ¿Cuál es el cofactor 2, 2? Aquí lo tengo, es el 14. Entonces esto multiplicaré por 14. Más el último cofactor es el 3, 2. El 3, 2, ¿dónde está aquí? Es 1 negativo. Lo multiplicaré por 1 negativo. Ahora díganme cuánto sale esto, por favor, calculen. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Menos 69. ¿Ya? ¿Alguien me puede confirmar? ¿Está bien menos 69? Está bien, hija. Ya. Entonces es 69 negativo. Obviamente, como es el mismo ejercicio, estamos trabajando con la misma matriz, aquí nos tiene que salir el mismo resultado, ¿no? Si no, habría algo que está mal. Nos salió el mismo resultado. Tiene que salirnos el mismo resultado sin importar por qué fila o columna apliquemos el desarrollo por cofactores. ¿Está bien? Entonces, esto se hizo con la finalidad de mostrar que ustedes pueden elegir una fila o una columna cualquiera, la que guste. Y el resultado tiene que ser el mismo. ¿Ya? Entonces ya vimos 2 métodos. Revisamos el método de Sarrus, también revisamos el método de desarrollo por cofactores. Ahora vamos a pasar a ver otro método. Tercer método, que es el denominado reducción. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Dice que aplicando operaciones elementales del tipo 3, es importante resaltar esto, del tipo 3, ¿no? ¿Cuáles son? Cuando le sumamos una fila, el múltiplo de otra. O bien,
pudiera ser también una columna. ¿Ya? Entonces, aplicando operaciones elementales del tipo 3, como lo descrito en la propiedad 10, dice, a ver, veamos cuál era la propiedad 10. ¿Dónde estamos con las propiedades? Aquí tenemos a la propiedad 10. Dice que si a una fila o columna le sumamos el múltiplo de otra, el determinante no cambia, ¿verdad? Entonces, podemos aplicar libremente la propiedad 10. Continuamos. Dice que aplicando operaciones elementales del tipo 3, como lo describe la propiedad 10, se procura reducir las filas o bien las columnas de un determinante hasta llegar a su forma escalonada o triangular, ¿no? Posteriormente, aplicando la propiedad 9, es posible hallar el valor del determinante. Ya llevamos a la matriz a su forma escalonada aplicando operaciones del tipo 3. Luego dice que aplicamos la propiedad 9. ¿Cuál era la propiedad 9? Aquí tenemos a la propiedad 9. Dice que el determinante de una matriz diagonal o triangular, ya que cuando lo llevemos a su forma escalonada lo vamos a convertir en una triangular, dice que el determinante es igual al producto de los componentes de su diagonal principal, ¿verdad? Por ejemplo, si esta fuese nuestra matriz triangular superior, solo multiplicamos a los elementos de la diagonal principal y vamos a poder obtener el valor resultante. Aquí tenemos un ejemplo numérico. Hay una matriz triangular superior, como ya es triangular o bien diagonal, el determinante es simplemente el producto de los componentes de la diagonal principal, es decir, 2 por 7 por menos 1, ¿verdad? En eso consistía la propiedad 9. Entonces, este método es bastante sencillo. Lo que debemos hacer es llevar a la matriz a su forma escalonada, aplicando operaciones elementales del tipo 3, como nos lo indica la propiedad 10, o también podríamos aplicar cualquier otra propiedad, ¿no? Total, esto es solamente una recomendación. La idea es llevar a la matriz a su forma escalonada. Una vez que la matriz esté en su forma escalonada o triangular, multiplicamos a los componentes de la diagonal principal y tenemos el valor resultante. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Teniendo una matriz de orden 3, aplicando operaciones del tipo 3, al igual que otras propiedades, podríamos llevar a nuestra matriz a su forma escalonada o triangular, ¿no? Aquí está en su forma escalonada o bien en su forma triangular. Aplicando entonces la propiedad 9, ¿a qué sería igual esto? Recuerden que la propiedad 9 decía que si tenemos una matriz triangular o diagonal, el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, por la propiedad 9, ¿a qué sería igual este determinante? Ya que ya es triangular. A1 por A12. A11 por A22 y A21 A33. por 3. Muy bien. Ese sería el valor del determinante. Perfecto, ya lo tenemos todo claro. Entonces pasemos a resolver algunos ejercicios. ¿Ya? Nos piden calcular el determinante aplicando el método de reducción. Aquí vemos que hay una matriz con bastantes ceros, lo cual nos va a facilitar seguramente el trabajo, ¿no? Con los cálculos. ¿Cómo llevamos a su forma triangular? Vamos a agarrar un pivot y vamos a volver ceros los elementos de su columna, ¿no? Nos recomiendan que apliquemos libremente operaciones elementales del tipo 3. Si requerimos un intercambio de filas, sabemos que el determinante cambia de signo. Si le multiplicáramos a una fila por un escalar, sabemos que este escalar solo entra a multiplicar a una fila o bien a una columna, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esos detalles, ¿ya? Entonces voy a requerir operaciones elementales en las filas 3 y 4 para generar los ceros. Para generar un 0 en la fila 3, haré una suma directa entre la fila 1 y la 3. Para generar un 0 en la fila 4, tendré que multiplicar por menos 1 a la fila 1 y sumarle a la fila 4. No la fila 3, la fila 4. Ya. Entonces aquí voy a poner un símbolo de igualdad, abro mi determinante, la fila pivot se copia tal cual. La fila 2 también, puesto que ya tenía un 0. Ahora hago una suma directa, dice, entre las filas 1 y 3. Menos 1 más 1, entonces voy a tener 0. El siguiente valor, ¿cuál sería? Díctenme a los componentes de la fila 3, por favor. 2.
Ya, 2, luego 0, 0 2. y 2. ¿Estamos de acuerdo los demás? ¿Está bien esto? Sí, está bien. Sí, está bien, Nico. Ya, entonces ahora aplicamos el producto por un escalar o la operación elemental del tipo 3 para generar el 0 en la fila 4. Tenemos que multiplicar por 1 negativo a la fila pivot y sumarle la fila 4. Menos 1 por menos 1, ¿cuánto me da? 0, Ya, tengo el 0 que necesito. ¿Cuánto me da ahora menos 1 por 2 más 0? Menos -2, 2, Ya, el siguiente valor, ¿cuál sería? 1, 1, El último, menos 2. -2. menos 2. Listo. Ahora, continuando, dibujo la escalerita y veo que mi pivot va a ser un 0. Inevitablemente requiero cambiar filas, ¿verdad? Cambiaré entonces la fila 2 con cualquiera, con la fila 3. Sabemos que este cambio de filas implica un cambio de signo, ¿verdad? Entonces, ya preveyendo eso, voy a poner un signo negativo delante, puesto que estoy haciendo un intercambio de filas. Entonces voy a tener un menos 1, 2, menos 1, 0, 0, 2, 0, 2, que es mi fila 2. Luego voy a tener a la fila 3, que antes era la fila 2, 0, 0, 3, 0. Y la última fila, que sería esta. Listo. Dibujo nuevamente la escalerita. Ahora mi pivot dejó de ser 0, tengo un 2. Requiero generar ceros en su columna, puesto que estoy llevando a su forma escalonada o triangular. Entonces aplicaré una operación elemental en la última fila, que es la 4. Suma directa entre la 2 y la 4 y puedo yo tener un 0. Entonces no me olvido del negativo que está delante, ¿no? Voy a copiar a las filas 1 y 2 tal cual. La fila 3 también la copio igual, puesto que ya tenía un 0. La última fila. ¿Qué valores tendría la última fila sumando la 2 con la 4? 0, Voy a tener 0 luego. 0, 1 Luego. y 0. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí. Ya. Entonces estamos ya en la forma escalonada o triangular, ¿verdad? Ya tenemos a una matriz triangular superior. Ahora, según la propiedad 9, ¿a qué debería ser igual esto? Menos 1. Ya, menos 1. No falta reducir la fila Falta el 4. 1. Nos falta todavía. Nos falta todavía. Me estoy adelantando. Sí, tienes razón. Gracias. Aquí tenemos todavía un pivot, ¿no? Nos falta generar un 0 en esta posición. Ya. Entonces, para la fila 4, mi operación será multiplicar por cuánto. ¿Por cuánto le multiplico a la fila pivot para que sumada a la fila 4 yo tenga un 0? Menos un tercio. Menos un tercio. Por menos un tercio. Menos un tercio de la fila 3 y le voy a sumar la fila 4. Voy a recorrer esto. Esto que requiere un poco. Entonces aquí tengo al determinante de orden 4 denominado B. No me olvido del negativo que va adelante. Y tengo ahora a las 3 primeras filas con sus mismos valores. 0, 0, 3, 0. Ya multiplicando entonces por menos un tercio, ¿qué valores corresponderán? Díctenme por favor. Toda la fila Menos 4 es 0. 0, 0, tengo 0, toda la fila 4 es 0, ¿no? ¿Ya? Según una de las propiedades, cuando tenemos una fila o columna de ceros, ¿qué valor tiene el determinante? 0. 0, ¿verdad? A ver, ¿en qué propiedad estaba eso? ¿Qué número de propiedad era? El 2. A ver, veamos. Propiedad número 2. Si los componentes de dos filas o columnas, ¿no? Era la 1, ¿no? Si mi matriz posee una fila o columna de ceros, entonces el determinante es 0.
Aquí vimos para el ejercicio que posee una fila de ceros, ¿verdad? Aquí está la fila de ceros. Entonces mi determinante puedo decir que es 0. Aquí directamente puedo decir que esto es 0. Entre paréntesis le puedo poner por propiedad 1 directamente. Por propiedad 1. ¿Ya? Ahora, estamos aplicando el método de reducción. Entonces podemos también marcar que ya está en su forma escalonada o triangular y aplicar la propiedad 9. Según la propiedad 9, ¿a qué sería igual esto? El producto de la diagonal. Muy bien, el producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces tengo un negativo delante, no me olvido. Esto sería menos 1 por 2 por 3 por 0. ¿Verdad? Obviamente también esto me resulta en un 0. ¿Ya? Lo que quiero rescatar de aquí es el método. Debemos llevar a nuestra matriz a su forma escalonada o triangular y multiplicar a los elementos de la diagonal principal y tenemos el valor del determinante. ¿Ya? Casualmente esto nos salió 0. Bueno, pudimos aplicar también la propiedad 1 para hallar el valor del determinante. ¿Ya? Resolvamos este segundo ejercicio aplicando el mismo método. Nos piden hallar el determinante de E. Nuevamente vamos a aplicar el método de reducción. Agarramos un pivot, generamos ceros en su columna. Para eso entonces tendremos que multiplicar simplemente por menos 1 a la fila 1 y sumarle la fila 2, también posteriormente la 3 y la 4. Para la fila 2 entonces es menos una vez la fila 1 más la fila 2. Para la fila 3 también el negativo de la fila 1 más la fila 3. Para la fila 4 generamos un 0 con el negativo de la 1 y la 4. Veamos qué nos va a salir. 1, 1, 1, 1. ¿Qué valores tendríamos? A ver si me dicta. Fila 2. Chicos, fila 2, ¿cuáles son los componentes de la fila 2? 0, x menos 1, Ya, 0, 0. ya, listo. ¿Están de acuerdo? Sin G. Ya, fila 3. Fila 3. 0, 0, x menos 1 igual a 0. Ya, última fila. Última fila. 0, 0, 0, x menos 1 en G. Listo. ¿Será que ya podemos hallar el valor del determinante o necesitamos hacer alguna operación más? Ya se puede hallar. Ver los resultados triviales. Ya estamos en la forma escalonada o triangular, ¿no? Eso implica que ya podemos aplicar la propiedad 9. Entonces, según la propiedad 9, ¿a qué sería igual esto? Uno por x menos 1 por x menos 1 por x menos 1. Sería igual al producto de los elementos de la diagonal principal, ¿verdad? Sería entonces 1 por x menos 1 por x menos 1 por x menos 1. O si quieren, x menos 1 al cubo. Y tenemos el valor del determinante, ¿ya? En una alternativa me podrían decir hallar el valor de x para el determinante de igual a 0, por ejemplo. ¿Cómo hago esto? Sé que el determinante de es igual a 0 y me piden hallar x. El determinante de e me salió que es x menos 1 al cubo. Y me dan un dato extra, me están diciendo que esto es igual a 0. Entonces, ¿a qué sería igual x? Me quedaría con que x menos 3 al cubo es 0. Entonces tendré que despejar x. ¿A qué sería igual x?
Recordemos que la potencia es un indicador de cuántas variables yo debo encontrar. Si tengo x al cubo, eso implicará que tengo que determinar a x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Hay 3 soluciones para esta ecuación. ¿Cuáles son esos valores? Ya, a ver, creo que nos están ubicando. Más 1, menos 1 y más 1. Ahí, ya, más 1, menos 1 y más 1. Sí. A ver, esto es 1 positivo, x sub 2 me dices menos 1. ¿Y x sub 3 cuánto? ¿Cuánto sería? ¿Está bien así? Todos serían uno. Todos serían 1, ¿no? Todos asumirían el valor de 1. De esto directamente podríamos decir que x es igual a 1. O bien dejarlo en esta forma, ¿no? Esta sería nuestra respuesta. Esos son los valores de x para que el determinante sea igual a 0. ¿De dónde estamos sacando eso? Quizá alguien no está comprendiendo. Sabemos que x menos 1 al cubo salió de x menos 1 por x menos 1 por x menos 1, ¿verdad? Entonces despejamos de forma individual. El primer valor de x sería el x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces tendríamos del primer paréntesis que x sub 1 menos 1 se iguala a 0. Del otro paréntesis, x2 menos 1 también lo igualamos a 0. Y del último paréntesis, x sub 3 menos 1 también lo igualamos a 0. Ya no me deja escribir. Voy a recorrer un poquito. Aquí tengo el 0. Entonces yo despejaré de esta primera ecuación un x sub 1. Si x sub 1 menos 1 es igual a 0, x sub 1 será igual a 1. X sub 2 será igual a 1, x sub 3 será igual a 1. ¿Está bien? ¿Hay preguntas respecto a este ejercicio? ¿Está todo claro? Chicos, ¿se comprendió? ¿O tienen preguntas? Adelante, por favor. En cuanto al método de reducción, solo llevamos a la matriz a su forma escalonada o triangular para posteriormente multiplicar a los componentes de la diagonal principal y hallar el valor del determinante. Hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? ¿Está todo claro hasta esa parte? Sí, que todo claro. Ya. Ahora quizás surgieron dudas aquí. Me pidieron hallar el valor de x para que el determinante de e sea igual a 0. Lo que tengo que hacer es agarrar la respuesta y lo igualo a 0. Y a partir de eso debo despejar a los valores de las variables. Sé que x menos 1 al cubo es equivalente a x menos 1 por x menos 1 por x menos 1. Igualo cada uno de los paréntesis a 0, porque así se resuelven este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Y determinaré los valores de x. Todos asumen el valor de 1. ¿Está bien? ¿Tienen alguna consulta? Chicos, ¿hay preguntas? Inge, No tengo hay- una pregunta sobre la reducción. Sí. Al hacer el cambio de filas, se cambia el signo menos, ¿no? Ajá. Las veces que sea necesario, o sea, ¿cuántas veces cambie las filas? Tengo que multiplicar por el menos. Sí. Si cambiaras nuevamente una fila con otra, nuevamente le cambias de signo. Entonces, el negativo que teníamos, al multiplicarse por un nuevo negativo, se volvería positivo, ¿ya? Si posteriormente requieres volver a cambiar las filas, nuevamente se volvería negativo. Siempre que cambies las filas, se va a cambiar el signo, ¿está bien? Bueno, sí está bien, gracias, Inge. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
No hay preguntas. Pasaremos a ver un cuarto método, denominado el de Chío, método de Chío o bien regla de Chío. ¿Ya? Consiste en efectuar operaciones elementales para reducir el tamaño de un determinante de orden n a otro de un determinante de un grado menor, es decir, n-1. Y así sucesivamente hasta llegar a la mínima expresión, que sería un determinante de 2 por 2. Veamos el algoritmo. Lo que debemos hacer para aplicar este método es seleccionar primeramente un valor pivote o pivot. No importa en qué posición esté. Aquí le vamos a poner que preferentemente debe ser un 1. Preferentemente igual a 1. ¿Ya? Si es otro valor no hay problema, pero con un 1 quizá podemos trabajar un poco más fácil. ¿Ya? Pero puede asumir cualquier valor. Luego, ¿qué hacemos? Generamos ceros en su fila o columna. ¿Está bien? Luego suprimimos la fila y la columna correspondiente al pívot elegido. Luego debemos copiar el valor pivot asignando un signo según la posición. Apliquemos esto en un ejercicio. Voy a recorrer un poco. Aquí tenemos a un determinante. Creo que es el mismo anterior. Nos salió, ya tenemos el resultado de ese determinante, nos salió 0. Entonces, aplicando esta regla de Chiot, también nos tiene que salir 0, ¿verdad? Veamos en qué consiste. Debo elegir un pivot que preferentemente sea un 1. El pivot puede estar en cualquier fila o columna. ¿Ya? Aquí pudiera yo elegir, ¿cuál quieren elegir? El pivot puede ser cualquiera. Podríamos elegir quizá como pivot, a ver a cuál. A este elemento de la fila 3, columna 1. ¿Ya? Solo para que vean que podemos elegir a cualquiera. Si elegimos al de la fila 1, columna 1, igual estaba perfecto. Pueden elegir al que guste. Este no es el valor de la posición ideal, van a ver posteriormente por qué, pero voy a elegir a ese valor. Ya apliqué el primer paso del algoritmo, seleccioné un pivot. Luego dice que debo generar ceros en su fila o columna. Entonces, generaré ceros, ya sea en su fila, que sería esta, o bien en su columna. Generaremos ceros en su columna. Es decisión personal. Pueden generar ceros en la posición que gusten. Aquí. Ya voy a generar ceros en la columna. Por lo tanto, requeriré una operación en la fila 1, que consistirá simplemente en hacer una suma directa entre la fila pivot, que es la 3, y la fila 1. Para la fila 2 ya tengo 0. Para la fila 4, también suma directa entre la 3 y la 4. Entonces, voy a copiar la fila pivot primero. Menos 1, 0, 1, 2. Para la fila 1, suma directa entre la 3 y la 1. Voy a tener un 0, un 2, un 0 y un 2. La fila 2 ya tenía un 0, no requirió operación elemental. La fila 4 sí. ¿Cuáles serían los valores que corresponden a la fila 4? A ver, me dictan, por favor. Fila 4. 0, 0, 1, 0. Ya, listo. Ya hicimos el segundo paso del algoritmo. Generamos ceros en su fila o columna. Recordemos que este era nuestro pivot. He copiado mal el pivot, era con 1 positivo y le puse negativo. Ya, ahí está. Aquí está mi pivot. Ya generamos ceros en su fila o columna, en este caso, en su columna. Veamos el siguiente paso. Luego dice suprimir la fila y columna correspondiente al pivote o pivot elegido. Entonces voy a suprimir su fila, es decir, voy a anular su fila y su columna, dice. ¿Ya? Luego, ¿qué hago? Copiar el valor pivote o pivot, asignando un signo según la posición. ¿Ya? Voy entonces a copiar el valor pivot, que es un 1. Lo voy a poner con su circulito para que nos ubiquemos cuál era, es nuestro valor pivot o pivote, asignando un signo según la posición.
Ahora, ¿en qué consiste la asignación de signos según la posición? Siempre se empieza con positivo y se va intercalando con negativo tanto para la posición de las filas como de las columnas. Y según el signo que le toque a la posición, haremos un producto entre ellos para asignar el mismo. ¿Cómo es eso? Iniciaré con la fila, o con las columnas más bien. La columna 1 va a ser positiva. La segunda columna va a ser negativa, positiva, negativa. Estoy intercalando. Lo mismo voy a hacer para las filas. La primera fila será positiva, la segunda negativa, la tercera positiva, la última negativa. Ahora, ¿cuáles serían los signos según la posición del pivot? Veo que según la fila le tocó un signo positivo y según la columna también le tocó un positivo. Entonces, más por más me da más. Su signo sería un positivo. ¿Ya? Solo para ver si me han comprendido. Si el pivot hubiese sido este, donde estoy con el puntero, ¿qué signo se le asignaría? Menos. Negativo. Menos, negativo, puesto que aquí hay más y aquí hay menos. Más por menos, entonces tendría menos. En este caso me salió más por más y ese es el signo asociado. ¿Ya? Dice que copiamos el valor pivot asignado, asignando un signo según la posición y copiamos el determinante que queda. Copiamos el determinante que queda. ¿Ya? Entonces, ya suprimí fila y columna. Me van a quedar simplemente los componentes 2, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 1, 0. Esos son los valores que me estarían quedando. Fíjense, decía la definición que se reducía a un determinante de orden n en otro de n-1. Aquí mi determinante era de 4, es decir, 4 filas por 4 columnas, y se volvió uno de orden 3, solo 3 filas y 3 columnas, ¿verdad? Entonces, mientras siga aplicando el proceso, obviamente siempre se irán reduciendo la cantidad de filas y de columnas. Continúo. Debo elegir un pivot que preferentemente sea 1. Aquí hay un 1. Puedo elegir este. Aquí está el pivot, ¿no? Dice que genero ceros en su fila o columna. Aquí si nos fijamos, los de su fila ya son ceros. Entonces, me ahorro el paso 2, ¿verdad? Me voy al paso 3. Dice que consiste en suprimir su fila y su columna. Entonces, suprimo su fila, suprimo su columna. Luego, ¿qué decía? Que copio el valor pivot o pivote con su signo. Como este primero era un 1, positivo además, puedo ya no anotarlo, pero si quieren lo podemos conservar. Aquí estaba un más 1, ¿ya? Ahora por el nuevo pivot, que es un 1, aquí está este pivot. Lo voy a poner entre paréntesis. Este es mi nuevo pivot. Lo voy a poner con una flechita aquí. Ese es el nuevo pivot. Tengo que copiar asignando un signo según la posición. ¿Qué signo le correspondería? Más, menos, más, Positivo. más, menos, más. A ver, Negativo. negativo, ¿no? Negativo sería más por menos. Entonces su signo, según la posición, es negativo, ¿no? Luego, ¿qué debo hacer? Copiar el determinante que me queda. ¿Cómo sería el determinante que me queda? A ver, díctenme qué valores van en la fila 1. 2, 2 y 0, 0. Listo. Ya dice que aplico este método hasta llegar a la mínima expresión, que sería un determinante de orden 2 por 2. Ya estoy en la mínima expresión, ya es un determinante de 2 por 2. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Tengo un 1 positivo que multiplica un 1 negativo, puedo dejarlo como un 1 negativo. ¿Cómo se resuelve este determinante? Sabemos que por la propiedad 2, como hay una fila de ceros, perdón, la propiedad 1, como hay una fila de ceros, el determinante ya es 0, ¿verdad? ¿No? Entonces podemos decir que por la propiedad 1, el determinante es igual a 0. Estaría excelente, ¿ya? Pero si no fuese 0, ¿qué hubiésemos hecho? Multiplicamos a los elementos de la diagonal principal y les restamos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿verdad? Entonces esto hubiese sido así. 2 por 0
que son los elementos de mi diagonal principal, y les resto el producto de los de la diagonal secundaria. 0 por 2. Listo. Como esto me da menos 1 por 0 menos 0, esto es menos 1 por 0, obviamente todo esto me dará 0. Y mi determinante es 0. Ya lo puse el 0. Listo, tengo 0. Era el mismo ejercicio anterior, este mismo. Lo resolvimos por otro método, ¿no? Obviamente, no importa qué método apliquemos, la respuesta tiene que ser la misma. 0 es nuestro determinante. ¿Ya? A ver, haremos otro. Un ejercicio 2. Pero básicamente consiste en eso. A ver, haremos uno literal. Le nombraremos A. Pudiera ser este mi determinante. A ver, ¿cómo lo pondríamos? X, Y, Z, T y U. Podríamos poner aquí menos X. Aquí puedo poner menos Y, 0, 0, 0, 0, 0. Menos Z, 0, 0. 0, 0, 0, menos T, 0. 0, 0, 0, 0 y 0. Así lo vamos a poner. Tenemos que asegurarnos de que sea cuadrada, porque solo hay determinantes de matrices cuadradas. 1, 2, 3, 4, 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Listo. Me piden que lo resuelva aplicando la regla de Chiu. ¿Ya? Cuando no me digan qué método aplicar, entonces yo puedo resolverlo por el método que guste. Pero aquí nos va a salir el determinante que es 0, puesto que la última fila le puse todo 0. Entonces le cambiaré algo. No quiero que sea 0 directamente, quiero aplicar el método para hallar el valor del determinante. A ver, aquí le voy a poner X negativo. Ya, veamos a qué es igual esto. Aplicando la regla de Chiu, me dicen que debo seleccionar un pivote o pivote que preferentemente sea 1. Aquí no hay unos, entonces puedo seleccionar cualquier valor. ¿A cuál quisieran seleccionarlo como pivot? Podemos elegir a cualquiera, pero obviamente hay posiciones o valores ideales en los que nos vamos a evitar el paso 2. A ver, le pondremos número a los pasos. 1, 2, 3, 4. El paso 2 consiste en generar ceros en la fila o columna. Entonces, lo ideal sería elegir un pivot que ya tenga ceros en su fila o columna. O bien cualquiera y generamos los ceros en su fila o columna. Fila 3, fila 4, digo. Fila 4, columna, Columna 1. ¿ya? Quiere elegir este. Entonces, vamos a marcar a ese como el valor pivot. Aquí tenemos el pivot, ¿ya? Ese es nuestro pivot. Luego, el paso 2 consiste en generar ceros en su fila o columna. Los de su fila ya son ceros. Está bien elegir este pivot, excelente. Otro pivot ideal quizá hubiese sido U también, ¿verdad? Porque ya tenía ceros en su columna, ¿ya? Pero este está perfecto. Con ese podemos trabajar. Luego, ¿qué hacemos? Ya hemos hecho el paso 1, elegimos el pivot, ya hicimos el paso 2, o no necesitamos hacer el paso 2 más bien, porque ya hay ceros en la fila en este caso. Luego, ¿qué hacemos? Suprimir su fila y columna. Muy bien, suprimimos su fila y su columna. Luego, ¿qué hacemos luego? Chicos, ¿qué hacemos luego? Reescribir su matriz. Copiamos el valor pivot, dice. Nuestro valor pivot es X negativo. Ahí está, lo voy a poner con resaltador rojito, tal cual lo pusimos al pivot. Copiamos el pivot, asignando un signo según su posición. ¿Qué signo tendría según la posición? Más, menos, más, menos, más. Más, menos, más, menos, más. ¿Cuál sería su signo? Más. Positivo. Positivo. Muy bien, más por más. Luego copio el determinante que queda, ¿no?
se va a volver uno de orden más pequeño. Voy a tener a y, z, t, u, menos y, 0, 0, 0, 0, z negativo, 0, 0, 0, 0, t negativo, 0. Listo. Continúo aplicando el método. Nuevamente elijo un pivot. ¿Cuál quieren elegir? U, Inge. U. ¿Ya? Perfecto. U. ¿Cuál otro hubiera estado bien? T, Z Inge. negativo, ¿no? ¿Cuál otro? Menos T. Fila Menos 2, T también. columna 1 también. Ya, fila 2, columna 1. Y en negativo también. Ideal. Perfecto. ¿Cuál tomamos? A ver, díganme. Hay varios pivots que nos son muy útiles, ¿no? ¿Cuál quieren elegir? Menos Z, Inge. Ya. A ver, elegiremos menos Z. Listo. Tenemos ya ceros en su fila. ¿Qué hacemos ahora? Suprimir filas y columnas. Muy bien. Suprimimos su fila y su columna. Luego, este era Z negativo, que no se nos pierde el signo. Ahí está. Luego, ¿qué hacemos? Anotar el pivot. Ya. Con su signo según la posición, ¿verdad? ¿Qué signo tendría? Negativo. Menos Inge. Negativo. A ver, revisemos. Más, menos, más, menos, más. Sí, tiene negativo. Muy bien. Ahí tiene un negativo. Luego copiamos el determinante que queda. Nos queda Y, nos queda T, nos queda U, Y negativo, 0, 0, 0, menos T y 0. Listo. Esos son los valores. ¿No? Continuamos. Tenemos menos Z por menos Z. Puedo poner Z directamente. Pero me estoy olvidando de la X. Aquí había una X negativa. No me tengo que olvidar de eso. Voy a borrar esto y voy a ponerlo delante. Aquí tengo a determinante de A y teníamos a X negativo. Listo. Así. Así iría esto. Entonces, corrijo esta parte. Tendríamos a menos X por Z, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Están de acuerdo? Chicos, ¿está bien? Sí, está bien. Ya. Elegimos nuevamente un pivot. ¿Cuál elegimos? Menos T, Inge. Ya, menos T. Ya tenemos ceros en su fila. ¿Qué hacemos ahora? Anotar el pivot o reducir. Suprimir. Suprimir. Muy bien. Luego anotar el pivot. Teníamos a T negativo, con su signo según la posición. T negativo. ¿Qué signo tiene según la posición? Más, menos, más, Negativo, Inge. más, menos, Negativo. menos sería, ¿no? Aquí tengo un menos entonces. Y copio el determinante que me queda. Me quedaría Y, U, menos Y y 0. ¿Verdad? Listo. Ya lo tengo en la mínima expresión, que es 1 de 2 por 2. Entonces, mi determinante de A quedaría como que tengo de forma previa. Menos X por Z por T positivo. Entonces, me quedaría menos X por Z por T. ¿Está bien así? Chicos, ¿está bien esto? Inge. Está bien, ¿Ya? Inge. ¿Ya? Por Sí. definición, ¿cómo resuelvo este determinante? ¿Qué me queda? El producto de la Multiplicaré, diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. ya, Y por 0 menos Y por U. ¿Verdad? Así. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? A menos X por Z por T. Luego aquí voy a tener un 0. Y tengo A en el corchete que me estaría quedando. Me está quedando menos por menos YU, entonces directamente Y por U. ¿Verdad? Entonces esto sería igual a menos X. Puedo ordenarlo por Y, por Z, por T y por U. ¿Qué les parece? ¿Está bien?
Chicos, ¿está bien esto? ¿Están de acuerdo? Está bien, Inge. Sí, Ya. ingeniero. Bien, Entonces, de esta forma, gracias chicos, de esta forma es que aplicamos el método de Chi, ¿ya? Ahora, en el examen, probablemente haya ejercicios en los que yo les pida aplicar un método determinado. O si no les digo qué método aplicar, ustedes pueden elegir el que guste. Fíjense, este método para este ejercicio, el último, era ideal, ¿verdad? No creo que hubiese habido otro método que nos hubiese facilitado más las cosas. Si hubiésemos aplicado el método de reducción, hubiésemos agarrado esto como pivot y llevábamos a nuestra matriz a su forma escalonada. Quizá nos hubiese tomado un poquito más de tiempo, no sé. Tal vez hubiese implicado el mismo trabajo, ¿no? Habría que probar, ¿ya? Entonces podemos poner tal vez como tarea en esta sección, no estamos terminando la clase todavía, resolver el determinante de A, o sea, me refiero a esto mismo, ¿no? Por el método de reducción, el que vimos hace rato, ¿no? Método de reducción. Y el método de cofactores. ¿Qué les parece? ¿Se podrá? ¿Se podrá resolver, chicos? Sí se puede. Se puede, ¿verdad? Debería salirnos el mismo resultado, ¿ya? Esta va a ser la primera sección de la tarea. Y vean ustedes, comparen qué método les gusta más, por qué método les ha parecido más sencillo, ¿ya? Pero para el examen tienen que dominar todos los métodos. Mi intención es acabar el capítulo hoy, así es que en la siguiente clase tenemos examen. ¿Listo? Hay evaluación en la siguiente clase. Lo voy a publicar en el tablón por si alguien no se conectó. ¿Ya? Continuamos. Vamos a ver ahora, requiero por favor de toda su atención, chicos, para que podamos aprovechar el tiempo. ¿Perdón? Una preguntita sobre el anterior ejercicio, no sé si podría volver. ¿Sí? Digamos, ya cuando tienes la matriz 3 por 3, digamos que en vez de tomar de pivote menos t, tomaras y, ¿Ya? entonces creo que terminaría siendo 0. ¿Con cuál deberíamos elegir? No, no puede ser 0. No va a ser 0. No importa qué valor pivot tú elijas, el resultado tiene que ser el mismo. ¿Está bien, Diego? Eh, pero es que, Inge, a la primera vista parece ser 0 si eliges Y. Se está Bueno, confundiendo, Inge, porque el pivot tiene que ser de ceros a... Solo tiene que, el pivot nomás tiene que tener un valor, los demás ceros. Él se está confundiendo eso. sí, me parece que sí hay una confusión, Diego. Pero si quieres, hazlo. Por favor, sacale una captura a esta pantalla y hazlo. Y la siguiente clase, si quieres, lo vemos, o tal vez, si tú puedes hacerlo rápidamente, hazlo y me dices si me sale 0 o no me sale 0, pero no te debería salir 0. No importa qué valor pivot tú tomes, tiene que salir el mismo resultado. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. De nada, para salir de dudas, sacale captura a la pantalla, resolverlo, analizarlo. Ya así vas a comprender mucho mejor. Pasemos entonces, por favor, les decía, requiero de toda su atención porque tenemos que aprovechar al máximo los minutos que nos quedan para terminar el capítulo. ¿Ya? Adjunta de una matriz cuadrada, que se denota como ADJ, las tres primeras letras de adjunta y de la matriz A. Si mi matriz se llama B, obviamente será adjunta de B. ¿En qué consiste esto? Dadas las matrices A y C, por ejemplo, la matriz siendo C la matriz de cofactores, que ya sabemos hallarla, y hemos hecho un ejercicio donde hemos determinado los cofactores, se define a la matriz adjunta como la matriz de cofactores traspuesta. Fácil, ¿no? Si ya tengo la matriz de cofactores, la matriz adjunta es sencillo. Dice que simplemente es la matriz de cofactores traspuesta. Muy sencillo. Matriz de cofactores traspuesta. Listo. Entonces la adjunta es solo la de cofactores traspuesta. Dada la matriz A, me piden determinar su adjunta. Aquí tengo a mi matriz A. Veamos. Ya teníamos hallados cofactores y vamos a utilizar esas respuestas. ¿Ya? ¿Dónde teníamos hallados cofactores? Aquí.
Fíjense, teníamos a una matriz y teníamos a todos sus cofactores. Entonces no vamos a calcular otra vez, ya que no valdría la pena repetir esto, ya lo hicimos antes, ¿no? Entonces utilizaremos esto. Le voy a sacar yo también una captura a la pantalla, si pueden ustedes también haganlo, para que pueda tener a la matriz y a sus cofactores. ¿Dónde estoy? A ver. Voy a buscar mi herramienta de captura para tener a los cofactores. Listo. No ha salido muy nítido, pero nos va a servir. Ya. Aquí estamos. Dada la matriz, determinar la adjunta. Aquí está la matriz. No es esta matriz, es otra. Lo cambiaremos. Mi matriz era 3, 5, 2. ¿Alguien le sacó captura también, chicos? Mi captura está un poco borrosa para que me puedan ayudar a ver si está bien. 3, 5, 2. Luego tengo 4, 2, 3. Y tengo menos 1, 2, 4. ¿Alguien le sacó captura? ¿Me pueden confirmar si esto está bien? Ya está bien. Ya, gracias. Aquí teníamos a nuestra matriz A. Y hallamos a todos sus cofactores, ¿no? Ya habíamos determinado los cofactores y el 1, 1 nos salió, ¿cuánto? Si le sacaste captura, ¿me puedes dictar? Está bien borroso lo que anoté. 2, cofactor 1, 2 era menos 19, cofactor 1, 3. ¿Me confirman, por favor, si estoy anotando bien? 10, 10 positivo creo que es esto. No se nota bien. Cofactor 2, 1. ¿Cuánto era el cofactor 2, 1? Menos 16. Ya. El 2, 2. 14. Ya. Menos 11. Ya. Los últimos. 11 menos 1 y menos 14. 11 menos 1 y menos 14. Ya. Cofactor 3, 2 y cofactor 3, 3 seguramente. Ya, gracias. Entonces, esos serán mis cofactores. ¿No? Me están pidiendo en este ejercicio que, dada la matriz, determine la adjunta. Entonces, ¿cómo sería la matriz de cofactores de esto? Aquí vamos a poner entonces C y J, le vamos a poner que sería la matriz de cofactores. Se llama C puesto que los cofactores son C, ¿no? Sería aquí C11, C12, C13, ordenando C22, perdón, C21, C22, C23, C31, C32 y C33. Listo, esa es mi matriz de cofactores. Voy a acomodar los valores. Aquí iría el 2, aquí iría el menos 19, aquí iría el 10. Luego tengo el 2,1 que es menos 16. El 2,2 es 14, el 2,3 es menos 11, aquí tengo 11 menos 1 y menos 14. Listo, ya tengo a la matriz de cofactores. Me piden hallar la adjunta y la adjunta es solo la matriz de cofactores traspuesta. Entonces aquí voy a poner que la adjunta de A es igual a la matriz de cofactores traspuesta. Entonces solo voy a transponer esta matriz, que es transponer, cambiar fila por columna, ¿no? Entonces, lo que era la fila 1, por ejemplo, se va a volver aquí la columna 1. Y pasa lo propio en las restantes. Entonces, aquí yo tendría 2 menos 19, 10. Luego menos 16, 14 y menos 11. 11 menos 1 y menos 14. Listo. Tengo a la matriz adjunta que me pedí. No es nada más, solo es eso. ¿Ya? Pasemos ahora a lo siguiente. ¿De qué nos va a servir esto? Nos va a servir en este punto posterior, que se refiere a la matriz inversa por el método de la adjunta. Nosotros ya vimos un método para hallar la matriz inversa, ¿verdad? Hoy vamos a ver este otro método para hallar la matriz inversa, que obviamente tiene que ser la misma sin importar qué método nosotros apliquemos. ¿Ya? Según este método, tenemos que recordar primero. Se ha movido un poco. Ya. Recordemos que
para la matriz inversa se cumple que el producto de la matriz original con su inversa o bien la inversa con su original siempre tiene que ser igual a la matriz identidad. Entonces, algo adicional que vamos a agregar es que vamos a decir que la inversa existe siempre que el determinante sea distinto de cero. ¿Ya? En caso de que el determinante sea cero, esta matriz no va a poseer inversa. ¿Está bien? La inversa existe siempre que el determinante sea distinto de cero. Entonces, hay una ecuación para determinar la inversa por el método de la adjunta y consiste en multiplicar por 1 sobre el determinante de a la adjunta de la matriz A. Listo, así podemos hallar la inversa. Haremos un ejercicio. Nos van a pedir hallar la inversa de A por el método de la adjunta. Por el método de la adjunta. ¿Qué hago entonces? Sé que para hallar la inversa de A, en la tarea por favor escriban esto las veces que sea necesario para que se les quede, porque en el examen no hay formularios, ¿ya? No hay uso de formularios. Entonces voy a escribir la ecuación todas las veces que yo necesite hacerlo para que tenga toda esta información fresca para el día de la evaluación, ¿ya? Entonces requiero de varias cosas. Obviamente mi dato tendrá que ser la matriz A. Vamos a poner a la misma de arriba, puesto que de esa ya tenemos su adjunta. Y nos faltaría hallar, ¿qué cosa? Aquí. Vemos que a la adjunta de A ya la tenemos, era esta. Entonces le voy a poner aquí una flecha. Esta adjunta de A ya la tenemos. Entonces es un dato. Ya lo hemos calculado, ¿no? Porque si fuera un ejercicio nuevo, tendríamos que calcular a todos los cofactores y luego hallar la adjunta. Aquí ya lo tenemos. ¿Qué más nos falta? Nos falta el determinante de A. Entonces hallaremos el determinante de A. Este es el valor que desconocemos. Por cualquier método. ¿Ya? ¿Qué método quieren aplicar? ¿Cuál creen que sea el más rápido para resolver este determinante? ¿Cuánto sería el determinante? Quizás Sarrus, ¿no? Podemos resolverlo directamente por Sarrus y hallar el determinante. ¿Cómo era eso? Determinante de A. Podemos copiar a las dos primeras columnas en el lado derecho. ¿No? ¿Cómo copiábamos? Así. 3, 4, menos 1, 5, 2, 2. Listo. Agarrábamos a la diagonal principal y sus dos paralelas, ¿no? Luego a la diagonal secundaria y sus dos paralelas. Estos sabemos que asumen un signo positivo y a las otras siempre las vamos a restar. ¿Ya? A ver, ¿quién calcula esto? Por favor, díganme cuánto sale el determinante. Calculen, por favor, chicos. Me digan. Menos 69, Inge. ¿Está bien? ¿Alguien me puede confirmar ese valor? Sí, Inge. Inge, su micrófono está apagado. Ay, perdón, chicos, perdón. Lo ideal, obviamente teniendo la respuesta, les decía, de la matriz inversa es verificar, ¿no? Sabemos que la original por la inversa o bien la inversa por la original tiene que darnos como resultado la matriz identidad. Entonces yo puedo agarrar a esta matriz inversa y multiplicarle por la original.
Ya, la original era 3, 5, 2, 4, 2, 3, menos 1, 2, 4. Listo. Y esto tiene que darme la matriz identidad, obviamente, si esto está bien, ¿no? Tiene que salirme esto. ¿Ya? ¿Alguien ya sabe hallar la inversa con su calculadora o tal vez con una aplicación o una página web o algo así? Sería ideal que nos diga cuál es la inversa de esto y a ver si esto está correcto. Si no, consiste simplemente en multiplicar todo esto de forma manual y verificar que salga la matriz identidad. Si en el examen no les da tiempo para verificar, corren un riesgo, ¿no? Quizá algo esté mal y esta no sea la inversa correcta. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado en los cálculos que hacemos. Si lo hacemos con calma, de forma cuidadosa, no deberían surgir errores. ¿Está bien? A ver si alguien nos puede confirmar si nuestra inversa está bien. Si gustan, también pueden meter al escalar, que es menos 1 sobre 69, dentro del determinante, perdón, dentro de la matriz, y esto quedaría como 2 sobre 69. Aquí quedaría como 16 sobre 69, 11 sobre el negativo de 69, si quieren, ¿no? Si no, queda tal cual lo estamos marcando directamente como un producto por 1 menos 69. ¿Ya? ¿Alguien quizá nos puede confirmar si nuestra inversa está bien? Tal vez les va a botar aquí decimales, ¿no? Directamente el valor decimal de menos 2 sobre 69. ¿Ya? Lo dejaremos de tarea también esta parte para aprovechar el tiempo. Tarea. Sí, Inge, sale. ¿Sale? Sí. Ya, muchas gracias, Víctor. Gracias, te lo agradezco muchísimo. ¿Ya? Tarea, ya no lo pondremos como tarea opcional lo pondremos. Los que quieren. ¿Ya? Tarea opcional, verificar. Verificar a la menos 1. ¿Ya? Los que gusten, verifican. Víctor ya verificó. ¿Ya? Si quieren hacerlo de forma manual, lo verifican. Entonces, de esta forma es que hallamos la matriz inversa a través de determinantes. ¿Ya? Fácil. Solo es multiplicar por 1 sobre la inversa de A la matriz adjunta. ¿Qué era la matriz adjunta? Era la matriz de cofactores traspuesta. ¿Cómo hallamos la matriz de cofactores? Aplicando la fórmula de menos 1 elevado a la I más J por el menor correspondiente. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? Obviamente, si yo les doy este ejercicio por separado en el examen, va a ser un poquito largo, ¿no? Pero voy a tratar de enlazarlo. Quizá les puedo dar un ejercicio donde les pida hallar los menores, otro ejercicio donde les pida hallar los cofactores, otro ejercicio donde les pida hallar la matriz adjunta, como lo estamos haciendo aquí, otro ejercicio donde les pida hallar la inversa por la adjunta, ¿ya? Tienen que conocer y dominar el proceso, por favor. Pasamos a lo último del capítulo, que es algo bastante sencillo, que seguramente lo han visto en la secundaria y seguro que lo entendieron también en esa ocasión, ¿ya? Si no lo recuerdan, no hay ningún problema, vamos a hacer un repaso rápido aquí sobre los determinantes y su relación con los sistemas de ecuaciones lineales aplicando la regla de Kramer. Obviamente la regla es nombrada así por el autor, ¿no? Para mayores detalles, la siguiente clase, si nos da tiempo, vamos a leer un poco sobre este autor para enterarnos sobre su trabajo, su aporte en las matemáticas y también sobre su vida profesional. ¿Ya? Hoy nos iremos directamente al método. Dada una matriz cuadrada, que pudiera ser la de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales, porque recordemos que teniendo un sistema es posible extraer una matriz de coeficientes, ¿no? Esta matriz pudiera tener un determinante no nulo. ¿Qué significa esto? Que el determinante va a ser distinto de 0. No nulo, entonces el determinante de A tiene que ser distinto de 0. Sabiendo que nosotros conocemos que el producto de la matriz de coeficientes por la de variables igual a la de términos independientes nos representa valga la redundancia, representación matricial de nuestro sistema, ¿no? Siendo este consistente con solución determinada, ¿qué significa eso? Cuando decimos consistente con solución determinada. ¿Qué tipo de solución implica? Solución única, Inge. Muy bien, solución única. Es decir, en solución única, fíjense, este método solo nos sirve para
sistemas con solución única. ¿Ya? Si tenemos a la matriz de coeficientes cuadrada con determinante no nulo y nos da una solución única, es decir, es consistente con solución determinada, es posible hallar, dice, los valores de la matriz de variables mediante determinantes. ¿Cómo? Dado un sistema en su forma general, sabemos que es posible extraer una matriz de coeficientes, una de variables, una de términos independientes, y según la regla de Cramer, dice que el valor de x sub i va a ser igual al determinante de a sub i sobre el determinante de a. Ahora, ¿qué es a sub i? Es una matriz que resulta de sustituir, dice, a la columna i por la matriz de términos independientes. ¿Ya? Aquí tenemos entonces a nuestra matriz A y nos pueden pedir hallar el determinante de a sub i, en este caso pudiera ser a sub 2. ¿Qué hacemos? Dice que sustituimos a sub i, en este caso a sub i es 2. A sub i o i es 2, ¿no? Aquí lo voy a marcar con amarillo. I es 2. Aquí también lo puedo anotar. Y para este caso es 2. Aquí le vamos a poner ejemplo. Si i es 2, entonces aplico lo que me dice aquí. Resulta de sustituir a la columna i por la matriz de términos independientes. Entonces tengo que sustituir. Borraré a la columna i, o sea, a la columna 2. Y en su lugar voy a poner a los términos independientes. ¿Cuáles son esos? Los de la matriz B. B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. Entonces pondré aquí B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. Y voy a hallar el determinante que me queda. Me quedará aquí algún determinante. Y listo. Veamos un ejercicio. Me piden hallar la solución aplicando la regla de Cramer. ¿Qué debo hacer? Lo primero que debo hacer es extraer a las matrices de coeficientes. ¿Qué más? Buen día. A la matriz de variables, son 3, x1, x2, x3, y a la de términos independientes, menos 1, 2, 0. Listo. Ahora, según la regla de Cramer, ¿qué hago? Por Cramer vamos a poner aquí. Sencillito, ¿no? Debo hallar x sub 1, abajo lo voy a anotar. X sub 1, también voy a hallar x sub 2, no, muy lejos está. X sub 2 y X sub 3. X sub 1, entonces sería el determinante de A sub 1 sobre el determinante de A. Para X2, esto sería igual al determinante de A sub 2 sobre el determinante de A. X3 sería igual al determinante de A sub 3 sobre el determinante de A. Listo. Fíjense, hay un término común que es el determinante de A, determinante de A, determinante de A en el denominador. Entonces yo puedo hallar como en un primer paso el determinante de A. Si no me dicen por qué método, entonces puedo aplicar Sarrus directamente o el que guste. ¿Ya? Si alguien pudiera ayudarme calculando este determinante, sería ideal. Tenemos que saber cuánto sale esto. ¿Ya? Luego, también necesitamos calcular otras cosas. Necesitamos calcular el determinante de A sub 1, también el determinante de A sub 2 y por último el determinante de A sub 3. Una vez que tengamos todos esos datos, vamos a poder hacer la división y hallar a los valores de las variables. ¿A qué sería igual determinante de A sub 1? Tengo que copiar a la matriz A y sustituir en este caso a I, y para este caso es 1, a la columna I por la matriz de términos independientes. Uy, le estoy borrando la 2, era la 1, porque I es igual a 1. Entonces le sustituyo por la matriz de términos independientes B, que sería menos 1, 2 y 0, ¿no? Esta es B. A esa la estoy reemplazando. En la columna I, que en este caso es la 1. Entonces, hallo el valor de este determinante. No sé cuánto saldrá. ¿Ya? Si alguien pudiera calcular, sería ideal, chicos. ¿Ya? Aquí I igual a 2. En este último caso, I sería igual a 3. Nuevamente, para A sub 2 voy a copiar a la matriz A. Y voy a sustituir, este es un 4. Buen día. Voy a sustituir a la columna I. Es decir, la columna 2. Voy a borrar la columna 2. Y en su lugar voy a poner a la matriz de términos independientes. Menos 1, 2, 0. Listo.
y hallo el valor de este determinante. Para A sub 3 lo mismo. Voy a copiar a la matriz A y voy a borrar a la columna I, que es 3. Entonces suprimo a la 3 y en su lugar voy a poner a la matriz de términos independientes, que sería menos 1, 2, 0. ¿Listo? ¿Ya? Una vez que yo tenga esos valores, es fácil hallar la solución del sistema. ¿Cómo voy a hallar la solución del sistema? Reemplazamos simplemente. ¿Ya? X sub 1 sería igual al determinante de A, no sé cuánto salió, sobre el determinante de A sub 1. ¿No? Determinante de A, aquí tendría esa respuesta. Sale 1, Inge. Determinante de A sale 1. Sí. Ya, muchas gracias. ¿No tendrás los otros también? A ver, esto dice que salió 1. Aquí era A sub 1, ¿no? Entonces estoy marcando mal. A sub 1 es esto. A sub 1, determinante de A sub 1, sobre el determinante de A. El determinante de A es esto. Este de aquí. Tenemos que conocer al determinante de A sub 1. Todavía no sabemos cuánto es, pero sería sobre 1. Y listo, aquí tengo yo ya la respuesta. O tendría la respuesta, ¿verdad? Ahora, para hallar X sub 2, necesitaré calcular el determinante de A sub 2 sobre el determinante de A. Desconozco todavía el numerador, sé que el denominador es un 1. Entonces, con eso voy a tener la solución. Para X sub 3, determinante de A sub 3 sobre el determinante de A. Desconozco el numerador, pero sé que el denominador es un 1. Entonces, con eso hallaré el valor resultante. Obviamente, el último paso consistirá en verificar a mi matriz solución. Lo voy a achicar un poco esto. El último paso es verificamos. Verificamos la solución. Ya, obviamente, reemplazando valores en una de las ecuaciones originales, la que guste, ¿no? En la que guste. Luego vamos a anotar a nuestra matriz solución. Una vez que hemos verificado la respuesta, decimos que X lo voy a anotar con color azul. Aquí X sub 1 es tanto, X sub 2 es tanto, X sub 3 es tanto. No sé qué valores asumirá. Tengo 3 casillas por llenar y tendría a mi matriz solución. Uy. ¿Ya? ¿Alguien quizá pudo calcular el determinante de A sub 1? Buen día. A sub 2, A sub 3. La determinante de A sub 1 me sale 1. La de Ya. 2 me sale 10. Y la determinante de A sub 3 me sale menos 12. Menos 12. Ya. Van a revisar esto, por favor, chicos. ¿Ya? Tarea. Completar el ejercicio. El ejercicio. ¿Está bien? Pero si fuese los valores que nos está diciendo su compañero, porque quizá como lo ha hecho muy rápido puede haber error, ¿no? Van a revisar, por favor, si fuese eso, entonces mi primer resultado sería 1 sobre 1. Lo voy a anotar con resaltador. 1 A mí me sobre sale 1. 15, Inge. A1, A2, menos 33 me sale. Uy, ya. Hay que revisar entonces, ¿ya? Le voy a poner aquí un sí. Tarea, completar el ejercicio. Van a revisar cuánto sale, ¿ya? Pero si saliese 1, digamos, aquí sería 1 sobre 1, 1. X sub 1 sería 1. ¿Está bien? Y así revisan los restantes valores. Verifican, reemplazan en una de las ecuaciones como lo acostumbramos a hacer y anotan a la matriz solución. Y con eso concluiría el ejercicio. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta, chicos? Acabamos el capítulo. La siguiente clase hay evaluación. ¿Está bien? Voy a detener la grabación. ¿Tienen consultas? Inge, ¿nos podría mandar la grabación y los apuntes lo más antes posible, Inge, por favor? ¿Ya? La grabación tarda un poquito en procesar.
me va a llegar en una media hora más o menos, o 20 minutos, ¿ya? Pero los apuntes en este momento se los subo, ¿está bien? Está bien, Inge, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. ¿Tienen alguna otra consulta? Ya, al parecer no hay más consultas. O díganme, por favor, cualquier cosa. Inge, ¿Sí? en ASUP 1, ahí colocamos la matriz de valores, términos independientes, ¿no ve? Sustituimos, sí, en la primera columna. Aquí nos dice y nos indica en qué columna reemplazamos. Como es A sub 1, entonces reemplazamos en la columna 1. Cuando es A sub 2, reemplazamos en la columna 2. Para A sub 3, en la columna 3. Si hubiese A sub 4, en la 4 también tenemos que reemplazar. ¿Está bien, Víctor? Sí, Inge, gracias. De nada. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Ninguna? Ya, entonces la siguiente clase de evaluación lo voy a poner en el tablón. Si comparten la información también en el grupo de WhatsApp, estaría perfecto. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra consulta, chicos? ¿De cómo puedo sacar el determinante del resultado? Hay que calcular todavía esto. ¿Ya? Aquí no sabemos si esto está bien porque están sacando otros resultados. Ustedes pueden resolver los determinantes por el método que gusten. Quizá lo más rápido, no sé, vean ustedes qué método elegir. ¿Ya? Pudieran haber hecho como lo hicimos aquí, en esta parte donde estoy con el puntero, aquí. ¿Ya? Quizás sea lo más rápido. O pueden aplicar cualquier otro método, también les tiene que salir lo mismo. ¿Ya? Hallan, van a tener certeza de sus valores, reemplazan aquí, verifican y tienen la solución. ¿Está bien? Ya, si no hay más consultas, chicos, quedamos aquí. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Prepárense, por favor, para la evaluación de la siguiente clase. Que les vaya muy bien, tengan bonito fin de semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos.